Querida comunidad de Festín de Libros, hoy nuestro festín literario tiene un sabor especial, uno que evoca mariposas en el estómago y noches de lectura adictiva. Estoy feliz de presentarles a una escritora que con sus palabras crea universos donde el amor florece en medio de enredos y personajes con los que inevitablemente nos encariñamos. Acompáñame a darle una cálida bienvenida a la encantadora Alex Dívaro, autora de historias que nos roban el sueño y nos recuerdan la magia de creer en el amor. Alex, es un honor tenerte aquí. Hola, soy Alex Dívaro, escritora de ficción y de romance o creadora de problemas emocionales para gente ficticia que ponga a sufrir y a llorar, pero luego hago que se besen apasionadamente bajo un sauce llorón y les doy un final feliz. He escrito varios libros, algunos con nombres más convencionales como Razones para odiar a Bruno Ballester, Sin plazo, A la máxima. Pero también tengo uno que se llama El bidón de leche y recuerdo que todos mis amigos escritores me decían: estás loca, ¿cómo le vas a poner ese nombre a ese libro? Tú no puedes tener la palabra leche en el título porque es muy raro, nadie lo va a querer leer. Pero se equivocaron, lo leyó mucha gente, así que aquí sigo escribiendo libros. Alex, yo tengo que confesarte algo. Yo me siento como un personaje literario. Bromeo de hecho con una amiga siempre de que soy un personaje perfecto principal para un romance chick lit. Tú como autora, ¿no te sientes así a veces? Cuéntame un poco de eso, cómo lidias con todas esas historias en tu cabeza, cómo vas de la realidad a la ficción, cómo encuentras equilibrio. Háblame de ello. De hecho, me gustaría conocer como esas anécdotas de tú misma, incluso quizás percibiéndote a veces como un personaje literario. Pero está muy genial que te veas a ti mismo de esa manera. Yo creo que todos tenemos un momento Fleabag. Eso de que miramos a la derecha, a la cámara imaginaria de la vida y rompemos la cuarta pared de vez en cuando. Pero particularmente con respecto a mis historias, no soy de verme misma como un personaje. Sé que hay muchos escritores que sí, que apelan a eso, a escribir sus propias fantasías o a introducirse como un personaje dentro de sus obras, pero realmente no es lo mío. Yo soy más espectadora. De hecho, algunos de mis libros pues parten de una idea que tuve en algún sueño en donde yo veía a estos personajes cómo desarrollaban momentos de su vida y de ahí los tomé y los desarrollé, etc. Entonces creo que en ese sentido tengo más en común con un narrador. Soy la voz en off. Entiendo, entonces tú siempre eres la narradora. Me encanta, igualito eso es lo que te permite que siempre estés con muchas ideas, porque he visto tus historias en Instagram y siempre es como, bueno, tengo esta idea de esto que quiero escribir, así que es asombroso. Pero antes de tocar ese tema de cómo lo escribes o cómo organizas todas esas ideas que seguramente tienes constantemente, cuéntame un poco sobre Bidón de Leche. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue tu preparación para ello? ¿Cómo dijiste, sabes qué, llegó el momento, lo publico? ¿O antes ya habías planificado algo así, ya tenías muchas cosas escritas que, bueno, me lo imagino porque usualmente los escritores tienen un montón de cosas hasta que finalmente llega esa historia que dice, nada, la publico y de aquí todo lo demás va a ser publicado? Porque me parece súper increíble que le hayas colocado leche en el título pese a todo lo que te dijeron. Si consideramos no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. fue una muy increíble idea, así que cuéntame sobre ello. La historia del bidón de leche surge porque yo comencé a cuestionarme el hecho de que en las novelas de romance erótico es súper común que las parejas tengan una química increíble y genial, ¿no? O sea, un encaje fabuloso a la primera. Y entiendo que es parte de la fantasía, pero yo comencé a pensar en como que en explorar algo distinto, o sea, otro tipo de situaciones, ¿no? Y comencé a leer al respecto sobre sexualidad, todos estos temas, y llegué a la parte de las disfunciones sexuales, ¿no? Y un día hablando con mi hermana, ella es médico, me dijo, Conchale, lo que pasa es que para las personas que tienen disfunciones es bastante difícil avanzar en el tratamiento que necesitan cuando su pareja pues no los apoya. Y eso honestamente como que prendió el foco, ¿sabes? O sea, como que clic, idea, ¿no? Y luego, durante una reunión con unas amigas, pues una de ellas estaba comentando pues que tenía una serie de problemas, o sea, en la cama con su pareja. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención era lo resignada que ella parecía al respecto. Era así como que, bueno, o sea, sí, él la pasa muy bien. Yo, bueno, me entretengo, pero no tengo placer. O sea, no llego al orgasmo, ¿no? Y ella estaba como muy resignada que eso no sucediera.
Y claro, una de mis amigas fue muy enfática, le dijo, no, tienes que buscar ayuda, pero repito, o sea, ella estaba como que súper resignada. Y yo me puse a pensar y dije, oye, o sea, deben haber otras personas que piensan igual, ¿no? O sea, tal vez sería interesante explorar este tema, ¿no? Entonces, pues una cosa se juntó con la otra y entre más leía, pues más aprendía y caí en cuenta que cuando se habla sobre las disfunciones sexuales, por lo general, solemos tener como que más idea o más nociones, digámoslo así, sobre las problemáticas masculinas, ¿sabes? O sea, disfunción eréctil, eyaculación precoz, ese tipo de cuestiones. Mientras que con las mujeres hay como mucho más desconocimiento y todo se resume más a... Es que seguramente eres frígida. O no has tenido una pareja que sepa lo que hace. Eso, sobre todo con las mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, de ahí parte la idea de escribir un personaje que tuviese una disfunción sexual. Y dije, no, o sea, que sea la chica, ¿no? Para darle visibilidad al tema. Y que, bueno, escribir sobre ese asunto. Y bueno, me puse a investigar, leí artículos, tesis, incluso un manual médico sobre tratamientos para disfunciones sexuales. Y comencé a escribir. Yo en aquella época era bastante baby escritora, o sea, no tenía ni un año ni siquiera de estar escribiendo en forma. Solamente había escrito un libro. Pero, ¿sabes? Cuando uno es principiante es como que más temerario. Y yo estaba ahí, mi amor, escribiendo. Y bueno, la trama va de una chica que tiene un novio con el que tiene una vida sexual bastante deprimente y con el que no encaja. Pero, como siente que la del problema es ella, está como muy resignada. Pero aunque ella intente engañarse a sí misma y decirse que está en una relación feliz, esa burbuja eventualmente explota. De forma dramática porque, bueno, es una novela. Y pues ella se queda soltera y de ahí conoce al protagonista masculino de la novela. Y él es mucho más paciente y considerado. Entonces ellos como que, ¿sabes? Comienzan a explorar a pesar de que ella tiene esta problemática. A él no le importa. Entonces, pues ellos llegan a tener una vida sexual satisfactoria, ¿no? Entonces eso se explora en la novela a través de los encuentros que ellos van teniendo y eventualmente, pues, van a terapia, ¿ok? Porque, digamos, la fuerza del amor no podía simplemente arreglarlo todo, ¿no? Ella tenía que hacer terapia y también se explora todo eso y se escribe sobre todo eso. Y bueno, pasan otras cosas. Hay un giro de tuerca por el que mucha gente me insultó, pero bueno, eso digamos es parte del show. Me parece increíble que hayas utilizado la figura femenina como quien está teniendo este problema sexual. Además, es muy interesante porque la ficción se supone que también nos debería ayudar con nuestro día a día y hay tantas cosas. O sea, me recordaste a Bridget Jones que le pasan 10.001 cosas y es súper increíble. Ahora, ¿cómo lidiaste con todas estas críticas de ese momento? O sea, ¿la manejaste bien o fue algo que te detuvo en la escritura? ¿O tú dijiste, ay, el odio existe y el amor también y yo sigo con lo mío porque al final del día yo soy la escritora? Los que creamos historias, si queremos publicar, tenemos que aprender a lidiar con la crítica. O sea, y digo si queremos publicar porque yo conozco gente que escribe maravillosamente bien, muy talentosa, con unas historias geniales, pero que son conscientes de que no van a poder lidiar con los posibles comentarios negativos que pueda recibir la obra, entonces prefieren no publicar. O sea, en el caso de las críticas del bidón de leche, pues es que en un principio yo tenía un perfil muy chiquito de Wattpad, iba a subir la obra, mis amigas me hacían este tipo de comentarios de que nadie se va a querer leer la novela con ese título. Y yo decía, pues, bueno, es que no pasa nada. O sea, yo tenía un grupito de lectoras muy chiquito y decía, bueno, si ya se lo quieren leer, qué dicha. Si no llega nadie más, pues ni modo. O sea, para mí no tenía sentido censurar lo que yo quería hacer, ¿no? Cuando llega la parte de la publicación, de nuevo, o sea, y lo vas a publicar con ese título, nadie lo va a querer comprar. Y yo decía, para mí, primero, o sea, era como muy difícil ya cambiar el nombre, ¿no? Pero además es que, digamos, todas las publicaciones tienen la posibilidad de fallar. O sea, independientemente de todo. O sea, hay libros con tramas súper comerciales, con nombres súper llamativos que pasan sin pena ni gloria. O sea,
Y no solamente pasa con los libros, también pasa con las películas, con las canciones, gente súper famosa que de repente saca una canción y la escucha muy poca gente. Entonces, siempre existe esa posibilidad de que tu libro sea un fracaso. Y yo lo sabía que, o sea, era posible que con este nombre algunos lectores no quisieran leerlo, ¿no? Pero aún así me arriesgué y bueno, qué bueno que lo hice. Hay otro punto que también me da mucha curiosidad, Alex, y es los géneros que decidiste escribir. Decidiste escribir romance, romance adulto, chick lit. ¿Por qué te conseguiste más cómoda en estos géneros? Yo siempre había querido escribir, pero honestamente no tenía muy claro qué. En un principio incluso llegué a pensar que yo iba a terminar escribiendo libros académicos o de ensayo o algo por el estilo. Pero el romance llegó a mi vida. Yo creo que mucha gente comienza a explorar el género durante la adolescencia. En cambio, yo me leí mi primer libro de romance erótico cuando tenía como 25 años, una cosa así. Y creo que una cosa llevó a la otra porque yo comencé a tener sueños sobre una pareja, una mujer y un hombre, y era como una cuestión repetitiva, ¿no? Pero en aquella época no me podía dar el lujo de explorar todo eso porque estaba haciendo una maestría y pues estaba haciendo la tesis y no tenía tiempo. Entonces, cuando terminé todo eso, pues me pude dar el lujo de explorar toda esta situación y de manera muy rudimentaria como que intentar entender cómo armar una trama de una novela, ¿no? Y así empecé. Ese fue mi primer libro. Luego escribí El bidón de leche. Y he escrito desde entonces novelas de ficción para jóvenes adultos. El año pasado escribí mi primera novela de ficción. Y no sé, yo todavía estoy en esta etapa de explorar géneros. Tal vez luego escriba fantasía, monster romance, algo por el estilo. No, todavía no sé. Ahí sigo explorando. Alex, otra cosa también, comenzaste con Bidón de Leche, autopublicado, y luego tuviste una oportunidad con una editorial. ¿Cómo llegó ese momento? ¿Era algo que te esperabas? ¿Tú sabías que ese momento iba a llegar para ti? ¿O te tomó por sorpresa? ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo vemos en las películas? Constantemente una persona pidiéndote el manuscrito, las correcciones, ¿fue tranquilo? Háblanos un poco de ello. No, no es como en las películas, o al menos a los autores pequeños no nos suele suceder así. Con el tema editorial yo creo que he vivido los escenarios más comunes, o sea, sí se me ha acercado gente para hacerme un contrato editorial y en esos casos obviamente hay que evaluar si es conveniente o no. Pero por ejemplo, cuando fui a publicar Razones para odiar a Bruno Ballester con Fanny Ramírez, porque esa novela la escribimos entre las dos porque queríamos explorar cómo es eso de escribir una historia a cuatro manos. Una amiga se nos acercó y nos dijo, oigan, en tal editorial están buscando manuscritos, ustedes encajan muy bien, envíenlo, y nos pasó ese dato, ¿no? Recuerdo que lo hicimos y nos aceptaron, pero al final no llegamos a término con ellos y pues enviamos el manuscrito a otra editorial española. Ellos nos seleccionaron, hicimos el proceso editorial, lo culminamos y publicamos. Entonces, digamos, a veces los datos te pueden llegar de otro escritor o tú puedes enviarlo por tu cuenta a la editorial y te pueden seleccionar. O sea, depende. Pero mi primera publicación editorial en Latinoamérica está en proceso y con esta editorial la situación sí fue un poco distinta porque ellos abrieron recepción de propuesta editorial y mira, cuando una editorial hace eso reciben cantidades masivas de propuestas. O sea, si la editorial es pequeña pueden recibir fácilmente entre 1000 y 3000 y si es grande, 20.000, 30.000 o más. Entonces digamos, es difícil como que tener fe de que te van a seleccionar. En mi caso es que yo nunca había hecho una propuesta editorial. Pero bueno, la hice. No sé, me seleccionaron. Y estoy trabajando ahorita en eso. Sin Plazo es la primera novela que he escrito que está narrada solo por el protagonista masculino. Tiago tuvo que abandonar los estudios cuando era chico y entonces ahora que es adulto, tiene 34 años, está estudiando de nuevo, es papá soltero. Entonces es la vida de él, ¿no? Con todos sus quehaceres, ¿no? Con todo su estrés, ¿no? Y pues se enamora, tiene un crush con una de sus profesoras, ¿sabes? Esa profesora que es malvada pero sensual. Entonces, como te decía, creo que he vivido como los distintos escenarios, ¿no?
Y actualmente, Alex, ¿solamente te dedicas a la escritura? ¿Cómo ha sido eso de lograr tener un catálogo de historias de las que tu vida puedes mantenerte de ello? ¿O no está pasando, pero sigue siendo tu objetivo? El porcentaje de escritores que viven de la escritura es pequeño. O sea, sí hay gente que ha tenido muchísima suerte y que ha vendido millones de copias y que ese es su único ingreso, pero obviamente no somos la mayoría. O sea, los escritores que deciden vivir de la escritura suelen hacerlo de dos maneras. O están dictando cursos de escritura, están revisando manuscritos, los están editando, son coach editoriales, o tienen una producción constante de libros, es decir, te están publicando entre 5 y 10 libros al año, algunos hasta más, ¿no? Para poder mantener un ingreso constante. Y obviamente llegar a eso es difícil, presenta una serie de retos, además de que es mucha presión. Yo no estoy ahí, yo he tenido éxito con algunos de mis libros, pero no he escrito tanto como para decir, bueno, ya fue. Ahora, uno de los temas más jugosos para futuros escritores o personas que les interesa el mundo creativo. ¿Cómo es tu rutina de escritura? ¿Cómo te preparas, organizas, llevas a cabo el plan? Y además también me gustaría que para alguien como yo, que desea hacerlo a futuro, porque yo siento que tengo todas estas ideas, pero no sé mucho cómo lanzarme, cómo dar el paso. Entonces, unos de esos consejos, dame un poco de motivación. Yo suelo anclarme mucho en la vida real. O sea, la mayoría de mis personajes están inspirados en gente que conozco. Por eso mis amigos lo tienen sumamente claro, porque se los he dicho un montón de veces. Todo lo que me digas lo puedo utilizar en una novela. Lo puedo convertir en ficción. Y a veces incluso les pido permiso específicamente para utilizar un diálogo. O sea, algo que dijeron que me llamó demasiado la atención, lo escribo. Y ellos me dicen, sí, úsalo, no pasa nada. Mi mejor amiga que me lee y me conoce desde la infancia a veces se da cuenta, me dice, tal personaje me recuerda muchísimo a fulano de tal de la universidad, a mengano de tal con el que salí yo hace 1000 años luz. Entonces sí, o sea, sí me anclo mucho en personas reales y bueno, en ocasiones se me ocurre primero la trama y luego los personajes o viceversa, pero para mí lo que es fundamental es que todo se sienta así, plausible, verosímil, que sea concausal. Y a veces me despierto por la mañana y tengo la trama completa de una novela, mientras que tengo otras que de repente tengo escritas algunas notas al respecto, pero no tengo la trama completa. Entonces depende, cada proyecto es distinto. Y en general me gusta escribir cosas que a mí me llamen la atención. O sea, como por ejemplo fue el caso del bidón de leche con el tema de las disfunciones sexuales. Y pues me enfoco en eso, en lo que mi mente y mi corazón quieran desarrollar. Cuando decido comenzar un nuevo proyecto me pregunto cuál va a ser el tema y el propósito de la obra, también qué necesito para contarla, o sea, un solo narrador, varios narradores, evalúo qué conviene, si la tercera o la primera persona, también analizo en qué punto de la historia voy a empezar a narrar, si necesito una prolepsis o una analepsis, y de ahí empiezo a construir, ¿no? Hay escritores que en su mayoría son mapa o brújula, yo soy como una mezcla, o sea, tengo la mayoría de la historia precisada desde el comienzo, pero siempre dejo como espacios para que mi intuición me guíe hacia lo que necesito. No suelo organizarme mucho en físico, o sea, no te hago escaleta, ni ficha de personajes, no te hago tableros de imágenes, nada por el estilo. Soy más de llevarlo todo mentalmente. Lo que sí suelo llevar es como un archivo de notas, en donde de repente puedo escribir escenas sueltas, pero en general voy escribiendo capítulo a capítulo. Me siento a escribir casi todos los días, lo más que puedo, hasta que termino la obra. Antes escribía mucho más rápido, ahora como que soy como que un poco más pausada, pero en general ese es mi proceso. Para mí hay dos tipos de escritura, o sea, la blanda y la dura. Siendo la blanda todas esas ideas que constantemente se te ocurren y la dura pues el momento en el que te sientas a escribir. Entonces cuando a mí me dicen, es que tengo muchas ideas, ok, vamos a organizarnos. ¿En qué momento del día puedes sentarte a escribir? ¿Cuántas horas a la semana vas a invertir en la escritura? Porque las personas que desarrollan el hábito de escribir constantemente tienen más posibilidades de llegar a término con una obra. Y obviamente, pues para muchas personas esto
va a significar un sacrificio. O sea, por ejemplo, Toni Morrison se paraba a las 4 de la mañana a escribir porque era el único momento del día que podía hacerlo. O sea, trabajaba, tenía hijos, ¿ok? Entonces, hay que organizarse, darle un tiempo a la escritura para poder llevar todas esas ideas a la obra y poder hacerla realidad. Y mira, no saber es parte del proceso. Siempre le digo a la gente, tómate el tiempo para explorar qué necesitas tú. Porque cada escritor tiene que desarrollar su propio proceso. No intentes seguir lo que hacen los demás porque tal vez eso va a entorpecer tu creatividad. Entonces, siéntate, crea el hábito de la escritura, decide por dónde empezar, muy rudimentariamente, si primero son los personajes, si son la trama, si de repente te sientes como muy abrumado, entonces comienza por algo corto, una historia pequeña. Puedes incluso hacer como breves ejercicios, tipo, le tienes que contar algo a alguien, a una amiga, en vez de enviarle una nota de voz, escríbeselo bien desarrolladito, como si de repente ella no te conociera, ¿ok? Para que vayas llevando todos los detalles necesarios para contar una historia. Escribe cuentos cortos, o sea, lo que tú necesites. O sea, déjate guiar por tu propia intuición y atrévete. O sea, comete errores, aprende de ellos, pero empieza. O sea, empieza por alguna parte. Tienes 6 historias. ¿Cuál sería la favorita para ti? Yo sé que esto se trata como de un hijo, como de algo muy importante y está un poco complicado elegir, pero si fueras especialmente afecta a alguno de ellos, ¿cuál sería y por qué? También me gustaría saber cuál fue el personaje que más disfrutaste construir. Creo que estas cosas siempre son increíbles escucharla directamente de sus escritores. Honestamente no tengo una historia favorita y no porque me cueste decidir entre ellas, o sea, así como las mamás que siempre tienen un hijo favorito pero lo niegan, te dicen, no, es que yo los amo a todos por igual. No es mi caso. O sea, honestamente creo que esta respuesta te la debo. No tengo. Hay algunos personajes que me gustan más que otros, pero es que tampoco diría como que, el favorito. O sea, Elena Moore me gusta mucho porque es una diosa, es la protagonista de Sin Plazo. Me inspiré en 2 de mis profesoras de la universidad para escribirla. También me encanta Greta. Es la amiga así medio bully y respondona, pero con mucha sabiduría. Ella me gusta mucho, disfruté bastante escribiéndola. Aunque bueno, mis lectoras te dirían que mi personaje favorito es Diego Roca porque lo hago sufrir muchísimo y tal vez sea cierto, o sea, es el preferido para hacerlo sufrir. Pero en definitiva no sabría decirte. Me da mucha curiosidad y no sé si quieres responderlo, pero no quiero perderme la oportunidad de hacerte la pregunta. ¿Aprendiste a nivel académico sobre la escritura o simplemente fue por tu interés, por querer construir las historias, fuiste investigando, leyendo? ¿Cómo llegaste a ello? O si en la universidad aprendiste de ello. No tengo formación académica sobre escritura. En mi carrera sí me instruí mucho sobre lectura e interpretación de textos, pero con la escritura todo ha sido así muy autodidacta. Y estoy muy lejos de la perfección o de querer ser perfeccionista. De hecho, las cosas que he publicado he dicho, bueno, hice lo mejor que pude hasta este momento con lo que sabía. O sea, no es perfecto, pero ahí está. Y con cada publicación intento hacerlo mejor, intento aprender más, mejorar, pero algo que sí he aprendido con los años es que no existen los procesos editoriales perfectos. No existen las obras perfectas, o sea, incluso las ediciones editoriales, o sea, salen con detalles, o sea, Borges decía que había que publicar para dejar de corregir, ¿no? Porque, obvio, todo se puede mejorar, cualquier texto puede estar mejor. Entonces, ya, publicamos para dejar esa obra, no seguir corrigiendo. Yo creo que lo que sí ha sucedido es que con el tiempo me he vuelto más cuidadoso, ¿no? Pero más que todo por un tema de economía procesal, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque obviamente una obra que tiene menos errores gramaticales o requiere menos arreglos en la narración, en la cadencia y que ya está concatenada, va a requerir menos trabajo durante el proceso editorial. O sea, igual todos los manuscritos tienen que pasar por edición y corrección. O sea, son procesos ineludibles,
Pero no es lo mismo, o sea, pasarte unas semanas o un par de meses editando un manuscrito largo que pasarte medio año. Entonces, no soy perfeccionista, pero sí soy más cuidadosa para economizar durante el proceso editorial, porque para mí es como que lo que requiere más trabajo. Y bueno, ya para ir finalizando, Alex, me gustaría que comentes si vienen historias a futuro, que puedas dar ese abreboca de lo que podremos ver y si quizás intentarías otro género o seguirás en estos géneros que son increíbles para que todos podamos seguir apoyándote. El año pasado escribí una novela que es ficción así con drama. Al protagonista lo dejó su novia y está así hundido en la oscuridad más espesa, ¿no? Quería explorar todas estas temáticas del desamor y el duelo. Espero comenzar a publicarla este año en Wattpad, pero además tengo un montón de historias así autoconclusivas de romance sabrosón que también quiero escribir. Pero bueno, tengo que terminar de editar, de corregir un montón de cosas, pero ahí voy. Esas son las novedades que tengo planeadas. Uf, Alex, siento que tienes como 10 historias pendientes, más las cosas diarias, lo cotidiano, aquí y allá. Es complejo el trabajo, pero grandioso que puedas hacerlo, que puedas dedicarle el tiempo y que incluso construyas todas esas historias tan increíbles. Ahora, Alex, estoy tomando la iniciativa de hacer una dinámica para que sea más interesante cada entrevista. Entonces, a partir de una persona, esta postula a alguien más y así seguimos la cadena. Entonces, ¿a quién te gustaría postular para que sea mi siguiente invitado o invitada? Creo que la pasarías muy bien hablando con Anne Stein y por extensión con su gato Castiel, que siempre anda por ahí maullando. Ella acaba de publicar un libro antes que ya llegué. Es así un drama romántico para llorar. Ah, una escritora y amante de los gatos. Me encanta. La escucharemos pronto. Gracias por esta postulación, Alex. Ahora te voy a dar una oportunidad para que te despidas, puedas decir tus redes sociales y nada, te estaremos esperando con las otras historias que vienen porque también me encantaría ver cómo serían esos otros géneros y me encanta que seas una escritora que no se limite por nada de eso. Entonces, es tu momento. Ángela, de verdad muchísimas gracias por invitarme, me encantó compartir contigo, la pasé súper bien. Y bueno, si quieren leerme completamente gratis, me pueden encontrar en Wattpad como Alex Divaro. También tengo libros disponibles en Amazon y en las diferentes plataformas de venta online. Y si quieren seguirme, pueden encontrarme en Instagram y en las distintas redes sociales, siempre con el mismo usuario, Alex Divaro. Así que un abrazo, nos vemos por allá y muchas gracias por escucharnos. Llegamos al final de este episodio lleno de encanto y risas con la talentosa Alex Divaro. Espero que esta conversación les haya contagiado el amor por sus historias y le haya dado ganas de sumergirse en sus libros. No olviden que pueden encontrarla en su Instagram @AlexDivaro para seguir disfrutando de su mundo literario. Alex, gracias de corazón por esta charla tan amena y por regalarnos un pedacito de tu universo creativo en Festín de Libros. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por ser parte de este festín. Los veo en Instagram, @FFLibros. No olviden suscribirse, dar me gusta y hasta comentar. Estaré respondiendo. Un abrazo.